nacional, un tema un poco bueno, duro y justamente que plantea la necesidad del apoyo, la solidaridad más completa, ¿no? En este caso con el compañero César Paz, ¿no? Bueno, tenemos justamente una entrevista tomada de algunos medios donde bueno, se habla sobre este tema y luego estaremos comentando un poco sobre esto. Vamos con estas imágenes. Tenemos la última información. El dirigente cocalero César Apaza volvió a Chonchocoro. Patricia González, adelante, por favor. Así es, claro, buenas tardes. Hoy estamos con la doctora precisamente de la defensa. ¿Cómo es que salió César Apaza exactamente 6:30 de la tarde? Él abandona el hospital de clínicas. Doctora, buenas tardes. Cuéntele al país. Así es, de forma sorpresiva, aproximadamente a las 6:30 del día de hoy, llegó un contingente de bomberos, también llegó una patrulla de la UTOP fuertemente armado, quienes han procedido a trasladar de forma abusiva e intempestiva, sin presentar ningún justificativo para el traslado a César Apaza. Es de lamentar el incumplimiento que se hace a acciones de defensa. Se ha interpuesto una acción de libertad, el cual la autoridad judicial ha determinado de que régimen penitenciario no puede dar criterio alguno con relación a la salud de mi defendido. En esas circunstancias, sin que haya existido la evaluación de una junta médica a cargo de la dirección de este mosocomio, se han dado la osadía de trasladar de forma abusiva, presentando incluso ¿qué le puedo indicar? Estando aún así en estado delicado de salud, se ha procedido a trasladar a César Apaza. ¿No han recibido alguna notificación, doctor? Jamás, ni a la familia, ni a los abogados, se nos ha noticiado con relación a este traslado. Se ha determinado claramente, mediante una resolución de una acción de defensa, de que para el traslado de César Apaza tiene que realizarse una junta médica. Pero el día de hoy, la médico de régimen penitenciario se ha trasladado hasta estas dependencias y es ella quien ha solicitado el traslado de mi defendido César Apaza en las condiciones delicadas de salud hasta Chonchocoro. Bueno, se decía que no podía caminar. ¿Cuál es el estado actual de César Apaza? A César Apaza no puede caminar, ni siquiera se lo ha podido sentar en una silla de ruedas, se lo ha llevado postrado en una camilla hasta dependencias de Chonchocoro. No sabemos bien si allá va a ser asistido, si va a ser asistido por algún médico en este caso, o tal vez por algún enfermero. Prácticamente esos informes no se nos dieron al momento de su traslado, ni siquiera se nos ha querido mostrar cuál es la orden para trasladarlo. Ha señalado claramente la médico que se ha dado cita hasta este mosocomio de que ellos no pueden dar informe a nadie. Muy bien, ahora, ¿cuál es el proceder de la defensa, doctor? Hay una acción de libertad, el cual ha salido a favor de mi defendido César Apaza. El incumplimiento a estas acciones es un delito que recae en una pena de 8 años de cárcel. Nosotros estamos aguardando el informe que pueda dar el director de este mosocomio, porque él ha sido accionado en esta acción de libertad, donde claramente se le ha establecido de que para dar de alta a César Apaza tendría que haber existido una junta médica. El no haberlo hecho, el no haber cumplido estas determinaciones de la autoridad jurisdiccional, lógicamente recae en la comisión de delitos. Muy bien, doctora, le agradecemos por esta información. Vamos a conversar también con la hermana. En este momento estamos con la hermana. Le han sacado a su hermano en esas condiciones. ¿Qué dice César? ¿Qué le contó? Solo me pide fortaleza, que vele por la salud de mi mamá, por la de su familia, que él va a estar bien, pero me duele tanto abuso de parte del gobierno hacia una persona que solamente ha pedido que se cumplan leyes y que no se las viole. Espero que los yungas tomen en cuenta todos los abusos que se está haciendo a César Apaza. Muy bien, gracias. Es la hermana de César Apaza. Hemos hablado también con la abogada Cosío, quien ha brindado un informe de cómo precisamente le han sacado a César Apaza, pese a que una junta de médicos habría determinado que él tendría que seguir internado por los diferentes tratamientos que él tenía que seguir. Dice la doctora que no podía caminar, en ese estado se lo ha sacado. Ese es el informe que podemos brindar desde el Hospital de Clínicas. 6:30 exactamente, César Apaza ha sido sacado en una vagoneta de la UTOP y trasladado a celdas policiales de Chonchocoro, el penal de máxima seguridad en La Paz. El traslado se genera en medio de varios...
Bueno, ahí teníamos con toda esta situación, realmente es terrible el abuso por parte del gobierno, como, bueno, prácticamente se está jugando con la vida de César Apaza, desde su detención, la situación de enfermedad en la que recayó justamente en Chochocoro producto de la tortura y todo el tipo de tratos que sufrió. Y bueno, esto continúa y de la forma más cruel, más dura. Bueno, comentemos un poco sobre esto, ¿no? José Luis, tienes la palabra. Sí, en principio, nuevamente gracias Beto, gracias a Miguel por que haya este espacio aquí en Radio Rebelión para hacer la denuncia de esta flagrante vulneración de los derechos de César Apaza. Y en nombre de él, de todos los demás productores de coca, de los Yungas, de ADEPCOCA, de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz. No solo estamos frente a un traslado, eso lo dice la prensa, ¿no? Estamos frente a un segundo secuestro de César Apaza. Al puro estilo de la mafia le han secuestrado a César Apaza. El primer secuestro, recordemos, fue en la madrugada del 22 de septiembre del inmueble de la sede de ADEPCOCA. La policía, vestida de civil, al puro estilo de los paramilitares de García Mesa, secuestraron a César Apaza para llevarlo a la FELCSS. Este 15 de marzo, alrededor de las 6:30 de la tarde, igualmente fue secuestrado César Apaza. No había la mediación de ningún tipo de orden de traslado, menos de baja médica. Y hay que denunciar también la actitud cobarde, reitero, cobarde del director de Hospital de Clínicas, el señor Oscar Romero, que mínimo él como máxima autoridad debería haber hecho respetar los derechos de un paciente en tan estado crítico de salud como está César Apaza. Reiteramos lo que se decía en el informativo. César Apaza ni siquiera puede sentarse en una silla de ruedas, ni siquiera. Tiene la mitad del cuerpo paralizado, tiene embolia. Resultado de la embolia, precisamente, se genera la parálisis de la mitad derecha de su cuerpo. En esas condiciones tan críticas de salud ha sido secuestrado César Apaza. Reitero, sin ninguna orden judicial ni de traslado. Como decía la doctora de la defensa, la abogada defensora de César Apaza, que es la doctora Evelyn Cosío, se estaba a la espera de una junta médica, no de régimen penitenciario, que de acuerdo a la determinación del juez se estableció claramente que solo la resolución de la junta médica del hospital podía determinar en qué momento y en qué condiciones es que César Apaza podía dejar el hospital. Y lo que ha habido ahora es una total... voy a tratar de no decir malas palabras, pero es una arbitrariedad absoluta lo que ha habido el trasladar en esas condiciones tan críticas de salud, en camilla prácticamente, ni siquiera en una ambulancia, en un carro bombero. Y hay un detalle más, y con esto cierro. La médica que viene de parte de la cárcel de Chonchocoro utiliza un nombre que a mí me genera sospecha. Puede ser cierto el nombre, pero no me deja de generar sospecha, porque fíjate, y Miguel, fíjate que el nombre de esta médica que ha pedido la baja de César Apaza en el Hospital de Clínicas es Paula Gareca. ¿Le suena el nombre? Es el nombre de la principal líder de la resistencia tariquía, Paula Gareca. Podría ser una coincidencia, pero no deja de generarme a mí sospechas de por qué este nombre de Paula Gareca, de la médica que viene de la cárcel de Chonchocoro, y es ella la que pidió la baja médica de César Apaza para trasladarlo, reitero, indebidamente, ilegalmente, bajo la figura clara de un secuestro a César Apaza. Finalmente se espera que el 23, una audiencia para el 23
Este mes, marzo, se cumplen los 6 meses de detención preventiva y es altamente probable, de hecho ya los agentes del gobierno han pedido 4 meses más de detención y lo más probable es que les renueven 6 meses más. Yo apelo a la sociedad civil organizada para movilizarnos en defensa de los derechos de César Apaza. Mínimo necesita él defenderse en libertad y por tanto al menos le corresponde por derecho detención domiciliaria para los necesarios, urgentes cuidados de salud que requiere César Apaza. No puedo terminar esto sin decir que responsabilizo de una manera absoluta al gobierno de Catacora, de Arce Catacora, al viceministro, al ministro del Castillo y al gobernador de Chonchocoro, al director del régimen penitenciario Limpias, Juan Carlos Limpias, por lo que pueda suceder con la vida de César Apaza. Está en una situación muy crítica. Yo me temo, lo dije la anterior vez y lo reitero, que el gobierno busca eliminar físicamente a César Apaza. Es frente a este riesgo que la sociedad civil debemos movilizarnos por la vida y por los derechos de César Apaza. Muchas gracias, José Luis. Plenamente de acuerdo con tu intervención y es plenamente cierto, ¿no? Con todo este tipo de maltratos, bueno, la salud de César Apaza estaba muy bien, estaba como cualquiera de nosotros, ¿no? Producto de la brutal detención, de la tortura a la que fue sometido, actualmente su salud se encuentra delicada, ¿no? Se encuentra con la embolia, con parálisis, bueno, una situación muy dura. Lo que veíamos, ¿no? Recalcar una vez más, no puede caminar, no pudo incluso sentarse en una silla de ruedas, está en una situación realmente muy dura, la salud del compañero César Apaza, y en esa situación lo vuelven a llevar a Chonchocoro, ¿no? Lo sacan del hospital y se lo llevan a Chonchocoro. Realmente eso es asesino, es realmente criminal lo que están tratando de hacer. Están queriendo, bueno, a todas luces, ¿no? Quieren matarlo al compañero, ¿no? Y frente a eso, totalmente de acuerdo, José Luis, es importante la máxima solidaridad, la movilización de los distintos sectores en solidaridad y en apoyo a este compañero, un compañero de un sector de los trabajadores campesinos, de ADEPCOCA, un compañero, bueno, que ha luchado por su organización, en el marco de su organización, que actualmente es un detenido político como parte de la represión y la persecución que hace el gobierno contra ADEPCOCA, y que realmente amerita la total y plena solidaridad con el compañero, ¿no? Esto es como parte de toda la lucha y por la libertad de todos los compañeros detenidos en ADEPCOCA, ¿no? Son 27 compañeros. 27. Son 27 compañeros que están presos y bueno, otro tanto más que están con distintos tipos de procesos. Tenemos que recordar eso, ¿no? O sea, fue una brutal represión. ¿Por qué? Por el tema del mercado ilegal que el gobierno quiso imponer, ¿no? Un mercado paralelo, un mercado ilegal de coca, que bueno, atacaba directamente a la organización de ADEPCOCA, y bueno, después de varios años de persecución, lucha, prácticamente el hecho era que el gobierno quería someter a como dé lugar a esta organización, y la organización se mantiene independiente, ¿no? Luchando, golpeada, perseguida, y justamente eso es lo que han sufrido varias organizaciones, la división, la persecución por parte del gobierno, varias organizaciones sociales, y eso es lo que tenemos que nosotros rechazar, y es una lucha realmente de todos los sectores, de todos los sindicatos, de organizaciones juveniles, estudiantiles, organizaciones de mujeres, de pueblos indígenas, bueno, de todos, ¿no? De organizaciones que defienden el medio ambiente. ¿Por qué? Porque esa es la política, lastimosamente, que está haciendo el gobierno, ¿no? Sería lindo, digamos, que vaya e intente dividir organizaciones empresariales, que esté peleando ahí. Bueno, ahí no se mete el gobierno. Ahí están intactas, las respeta, negocia plenamente. La tarea que hace el gobierno es destruir las organizaciones populares, dividirlas, someterlas, y cuando hay resistencia, cuando hay lucha, bueno, aquí lo tenemos con César Apaza, ¿no? Persecución, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y bueno, esperemos que no se llegue a eso, pero puede incluso morir el compañero, ¿no? Por esta
persecución y este abuso de parte del gobierno, ¿no? Es necesario luchar, unirnos y bueno, en este caso, en la defensa de Toca, en concreto el compañero César Apaz. Miguel, ¿quieres añadir algo sobre este tema? No, muy breve mencionar, porque no tenemos hoy tiempo de desarrollarlo, pero recordar que la semana pasada Evo Morales quiso llegar a la Asunta y fue rechazado por la población. No le permitieron llegar. Muestra que en Yungas sigue habiendo una resistencia pese a la persecución. Muy importante eso, Miguel. Bueno, muchas gracias, José Luis, por tu intervención. Habrá otros temas más, si puedes quedarte para que puedas acompañarnos. Y bueno, nuevamente toda la solidaridad con el compañero César Apaza y el llamamiento a todas las organizaciones, a todos los activistas, defensores de derechos humanos, a solidarizarse, apoyar y exigir la liberación, bueno, y a defender al compañero César Apaza en general. Bien, vamos a continuar